ALCA. ¿En qué consiste? Este acuerdo comercial se creó para poder eliminar las barreras de comercio de forma paulatina y de esta manera poder impulsar la inversión en la región, fomentando el crecimiento y desarrollo de la economía de América, generando el bloque económico más grande del mundo. Objetivo: incrementar los niveles de comercio e inversión entre los países que harán parte del acuerdo ALCA, gracias a la eliminación de barreras, así como también incrementar los flujos de comercio e inversión desde otros países y bloques regionales, que se verán atraídos hacia los países del ALCA por las condiciones que este acuerdo generará en la región, tales como mejores condiciones de producción, mejor seguridad jurídica y estabilidad económica, un mercado muy grande para vender productos y servicios. Objetivos generales: promover el crecimiento por medio del aumento de la integración económica y el libre comercio entre los países del hemisferio. Generar un área libre de comercio en la que a medida del tiempo serán eliminadas las barreras al comercio de bienes y servicios y de inversión. Alinear y promover las políticas ambientales y de liberación comercial que se apoyen conjuntamente. Asegurar, según lo conforme, las respectivas leyes y reglamentos y la observancia y promoción de los derechos laborales, mejorando así las condiciones de vida. ¿Cuál es la función? Este acuerdo sirve para promover el desarrollo económico, el nivel de vida y condiciones de trabajo. Busca generar un desarrollo sostenible de la región y del medio ambiente. Elimina las posibilidades de barreras al comercio y la inversión. Lucha contra la pobreza y la discriminación. Asimismo, genera prosperidad en la integración económica. Países que lo conforman. El Área de Libre Comercio de las Américas, o ALCA, designa una expansión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte a todos los países de Centroamérica, Suramérica y el Caribe, con excepción de Cuba. Dentro de las fechas más relevantes tenemos en 1985 la primera declaración de ALCA siendo un plan de Estados Unidos. En 1994 el ALCA fue sustituido en la ciudad de Miami. 2001 se hizo conocido de manera pública para que todas las sociedades involucradas en la Cumbre de las Américas del ALCA. 2005 el ALCA suscribió su primer acuerdo sobre la presidencia, donde se explicó que sería compartida por Brasil y los Estados Unidos. En 2006 se eligió una secretaria administrativa del ALCA. A continuación hablaremos del NAFTA. ¿En qué consiste? Este tratado entre Estados Unidos, Canadá y México consiste en establecer reglas para mejorar el comercio y la inversión entre estos países. También poder lograr esto ha venido eliminando gradualmente barreras arancelarias y no arancelarias. Objetivos: eliminar los obstáculos frente al comercio y facilitar la circulación entre las fronteras de bienes y servicios de los países que lo conforman. Promover condiciones legales en las zonas de libre comercio. Aumentar las oportunidades de inversión entre los territorios miembros. Proteger los derechos de propiedad intelectual en cada territorio. Generar lineamientos de cooperación multilateral para poder tener transparencia en el tratado. Como principales funciones del acuerdo tenemos: buscar entre los países miembros que se reduzcan sus aranceles sobre los bienes y productos que estén cobijados. También controlar los conflictos que se puedan presentar entre los países, mejorar sus relaciones, bajar o disminuir barreras arancelarias entre los países, abrir compras a los sectores públicos y mejorar la inversión extranjera. También desarrollar su parte económica y mejorar las condiciones laborales y de vida de las personas en cada país. Dentro de las fechas más relevantes tenemos: en 1990, Canadá, Estados Unidos y México acuerdan establecer un tratado de libre comercio. En 1991 se inician las negociaciones TLC-CAN. En 1992 se firma el tratado TLC-CAN. En el 93 su negociación incluye aspectos paralelos en materia laboral y del medio ambiente. En 1994 el acuerdo entra en vigor.
En 2010, el acuerdo entra en etapa de estancamiento y en 2011 se realiza una reunión con la Comisión de Acuerdo para adelantar la agenda en los nuevos aspectos globales TLC-CAN. OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Countries. ¿En qué consiste la OPEC? Es un organismo intergubernamental creado para coordinar las políticas de producción del petróleo y sus países miembros, con el fin de estabilizar el mercado internacional de los hidrocarburos, conducir a los países productores del petróleo y obtener un razonable retorno de las inversiones, asegurar el suministro continuo y estable del crudo para los países consumidores. Objetivos principales: coordinar y unificar las políticas petroleras de los países miembros y determinar los medios más idóneos para salvaguardar sus intereses individuales y colectivos. Buscar las mejores vías de medios para asegurar la estabilización de los precios en los mercados internacionales con miras a eliminar las fluctuaciones perjudiciales e innecesarias. Por último, proveer a las naciones consumidoras un suministro de petróleo eficiente, económico y regular, y un retorno justo de capital para las inversiones de cada industria petrolera. Funciones de la OPEC: establecer precios justos para los hidrocarburos, de tal manera que estos precios permitieran a los países miembros convertir sus ingresos en instrumentos de superación del nivel de vida de sus pueblos. Orientar la estabilidad del mercado petrolero, dirigiendo sus mejores esfuerzos para consolidar el mercado de los hidrocarburos, tomando en cuenta los intereses de consumidores y productores. También coordinar y unificar sus políticas petroleras para promover la estabilidad y prosperidad en el mercado. Aquí tenemos una muestra de los países integrantes. Es importante tener en cuenta que OPEP significa Organización de Países Exportadores de Petróleo. Dentro de las fechas más relevantes tenemos 1960 fue creada la OPEP en la Conferencia de Bagdad. En 1968 se adoptó una declaración de política petrolera de los países miembros, donde se hizo hincapié en el derecho de que todos los países ejecutaran soberanía sobre los productos naturales OPEP. En 1970, los países miembros tomaron control de sus industrias petroleras nacionales y adquirieron voz para la fijación de precios del crudo OPEP. En 1976 se crea el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional de los países miembros, enmarcados a los planes de desarrollo ambiciosos. En 1980 se introduce un límite máximo de producción de grupo dividido entre los países miembros OPEP. En 1992, las cuestiones ambientales surgieron en la Agenda Internacional de Energía, después de la Cumbre de la Tierra en el 92. La OPEP buscaba justicia, equilibrio y realismo en el tratamiento de suministros del petróleo. En el 2000, se introdujo un innovador mecanismo de banda de la OPEP al precio del petróleo. En 2008, el petróleo se utiliza cada vez más como un activo de los precios, en donde se dispararon ante la crisis financiera global. En 2014, el aumento de la demanda mundial de petróleo gracias a la mejora de la economía mundial, OPEP. CEE, ¿en qué consiste? Significa Comunidad Económica Europea. Fue la organización internacional creada por algunos países con la finalidad de crear un mercado común para mejorar el desarrollo económico en Europa. La CEE fue la más famosa de las tres comunidades europeas, que eran la CECA, Euratom y la CEE. Después del Tratado de Maastricht se le cambió el nombre a Comunidad Europea y se creó oficialmente la Unión Europea en 1981 a 1986. Objetivos: cuidar de la igualdad de acceso a las fuentes de producción del carbón y del acero, establecer precios bajos en condiciones razonables, controlar y fomentar el aumento cualitativo y cuantitativo de la producción, fomentar y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector, fomentar el desarrollo del intercambio comercial. Como objetivo específico, tiene como misión, mediante el establecimiento de un mercado común y del acercamiento progresivo de las políticas económicas de los Estados miembros, fomentar el desarrollo de las actividades económicas en el conjunto de la comunidad,
así como la expansión continua y equilibrada, estabilidad creciente y el aumento del nivel de vida de los países miembros. También tenemos como funciones: englobar atribuciones en los ámbitos económico, social y político. El eje central de las funciones económicas está formado por la creación de un mercado común que unifique mercados nacionales, los Estados miembros, en el que puedan ofrecer y vender las mercancías, servicios en las mismas condiciones que un mercado interior, y que a todos los ciudadanos de la Unión tengan libre acceso a igualdad de condiciones. Funciones: engloba atribuciones en los ámbitos económico, social y político. El eje central de las funciones económicas está formado por la creación de un mercado común que unifique los mercados nacionales de los Estados miembros y en el que puedan ofrecer y vender todas las mercancías y servicios en las mismas condiciones que en un mercado interior, y al que todos los ciudadanos de la Unión tengan libre acceso en igualdad de condiciones. En el ámbito de la política social, la UE debe velar por las ventajas de integración económica y no que beneficien solamente a la población activa, sino que potencialicen también la dimensión social del mercado interior. En el ámbito político, propiamente dicho, se han atribuido funciones a la UE en relación con la ciudadanía de la Unión, la política de cooperación, justicia en materia penal y la política exterior de seguridad común. Países miembros. La CEE nació a raíz de la firma del Tratado de Roma el 25 de marzo de 1957, que está constituida por Francia, Alemania Occidental, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Posteriormente se unieron Inglaterra, España, Dinamarca, Irlanda, Grecia y Portugal. De entre las fechas más relevantes para la CEE tenemos: en 1957 se firma el Tratado de Roma, por el que se constituye la Comunidad Europea. En 1960 tiene lugar la revolución cultural de los jóvenes y el crecimiento económico de los países de la Unión Europea. Dejan recibir derechos de aduana por las transacciones comerciales hechas entre sí. También acuerdan ejercer un control conjunto de la producción alimentaria y de este modo se garantiza un abastecimiento suficiente de la CEE. En 1986 se firma el Acta Única Europea, tratando de constituir la base de un amplio programa de 6 años destinado a eliminar las trabas a libre circulación de mercancías a través de las fronteras de la Unión Europea, que dan origen por ello al mercado único. En 1989 se produce un vuelco político cuando cae el muro de Berlín. En 1993 culmina la creación del mercado único de las 4 libertades de circulación de mercancías, servicios, personas y capitales. En 2002 entra en circulación el euro. En 2008, la crisis económica sacude la economía mundial, haciendo que se estreche la cooperación económica entre los países miembros de la Unión Europea. En 2009 se firma el Tratado de Lisboa, que aporta a la Unión Europea instituciones modernas y de métodos de trabajo más eficientes. En el 2010, la nueva llegada arranca con una crisis económica, pero también la esperanza de que las inversiones de nuevas tecnologías ecológicas produzcan crecimientos y bienestares duraderos. MCCA, Mercado Común Centroamericano. Los países miembros están ubicados en América Central y está conformado por Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica. ¿En qué consiste? El Mercado Común Centroamericano es una organización económica que agrupa varios estados de América Central, fundada en 1960 en virtud del Tratado General de Integración Económica, por el cual Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, posteriormente Costa Rica, se comprometieron a eliminar los aranceles y otras restricciones a los intercambios y establecer una política comercial, un arancel común frente a terceros países, con el fin de crear un espacio económico integrado en la región. Funciones: la reestructuración, el fortalecimiento y la reactivación de la integración económica regional, la evolución hacia un sistema productivo integrado en el ambiente de la región,
el planteamiento de problemáticas de la deuda externa, la distribución de manera más equitativa de los costos sociales de los ajustes de las economías. Estructura. El Consejo Económico Centroamericano, encargado de la ejecución de las resoluciones del Comité de Cooperación Económica. El Consejo Económico estaba compuesto por los ministros de Economía de los países miembros. El Consejo Ejecutivo, encargado de la aplicación y administración del Tratado General, de la resolución de los problemas que se han suscitado con motivo de las disposiciones del tratado, realizar las gestiones que tengan como objeto alcanzar unión económica de Centroamérica y proponer a los gobiernos la suscripción de convenios multilaterales que fuesen necesarios para alcanzar la integración económica centroamericana, incluyéndose la unión aduanera entre los territorios. El Consejo Ejecutivo estaba integrado por funcionarios de los países miembros. Cada país miembro nombraba a un funcionario propietario y un suplente. La Secretaria Permanente, encargada de velar por el cumplimiento de las decisiones de otros órganos, por la aplicación de todos los tratados que tuviesen directa o indirectamente relacionados con la integración centroamericana. La secretaria era por lo tanto el órgano administrativo de la MCCA. Se contempló un secretario general que presidía los trabajos de la secretaria. Dicho secretario general sería elegido por un Consejo Económico Centroamericano para un periodo de 3 años. Se debe tener en cuenta que la estructura institucional de la MCCA presenta la forma clásica de las organizaciones internacionales, o sea, un organismo directivo, un órgano ejecutivo y una secretaria. En este sentido, el tratado entre las fechas más relevantes en la MCCA tenemos 1960, se crea un mercado común centroamericano en virtud del Tratado General de Integración Económica Centroamericana. En 1969 se presenta una crisis debido a la guerra entre Honduras y El Salvador. En 1972 fue firmada una serie de acuerdos donde quedó aprobado por el ministro de Economía del principio y de lineamientos generales de una reestructuración del mercado común. En 1985 se firma un acuerdo con la Comunidad Europea. En 1990 fue adoptado el Plan de Acción Económica para Centroamérica. En 1991 se firmó en Honduras el Protocolo de Tegucigalpes, estableciendo un nuevo marco jurídico e institucional SICA. Y por último, en el 2000, el Mercado Común Centroamericano presentó un aumento en el comercio. Comunidad Andina de Naciones, CAN. ¿En qué consiste? La Comunidad Andina de Naciones, CAN, es una organización subregional con personalidad jurídica internacional. Está formada por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, por los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración, SAI. Sus antecedentes se remontan a 1969, cuando se firmó el Acuerdo de Cartagena, también conocido como Pacto Andino. La CAN inició sus funciones en agosto de 1997. Objetivos generales y específicos. Promover el desarrollo equilibrado y armónico de sus países miembros en condiciones de equidad, acelerar el crecimiento por el cual la integración y la cooperación económica sean hacia nivel social, impulsar la participación en el progreso de integración regional, con miras a la formación gradual del mercado común latinoamericano y procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de sus habitantes. Específicos. Apoyar a las instituciones públicas y privadas involucradas directamente en el área relacionadas con la integración regional andina y el comercio intrarregional con la UE, en solución de sus problemas técnicos, legales y ambientales. Funciones. Apoyar la elaboración de estrategias y acciones regionales de cohesión económica y social y el desarrollo territorial. Apoyar la coordinación de políticas de la cohesión económica y social. Promover la coordinación y la promoción de buenas prácticas entre los gobiernos. Ejecutar acciones de viabilidad para mejorar la información y motivación de las ciudades andinas en relación con el proceso de la integración y políticas de cohesión económica y social. Apoyar los temas relacionados al proceso de negociaciones de acuerdo Asociación UE-CAN. Estructura.
Consejo Presidencial Andino, Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, Comisión, Parlamento Andino, Consejo Ejecutivo Empresarial, Corporación Andina de Fomento, Fondo Latinoamericano de Reservas, convenios, universidades. Países que lo están integrando: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela. Entre las fechas más representativas tenemos: en 1969, creación de la CAN en el Acuerdo de Cartagena. En 1973, Venezuela se une al Pacto Andino-CAN. En 1976, Chile se retira de las incompatibilidades económicas CAN. En 1991, los presidentes de la comunidad aprueban la política de cielos abiertos e intensifica la integración subregional CAN. En 1993, entra en funcionamiento la zona andina de libre comercio entre Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela. En 1994 se aprueba el arancel externo común CAN. En 2005 se incorpora a los países del Mercosur como miembros asociados CAN. En 2006 Venezuela anuncia el retiro de Venezuela de la CAN. Bolivia y Ecuador en el 2012 intentan ingresar al Mercosur, por ser estos debían retirarse de la CAN. ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración, es un organismo gubernamental que, continuando con el proceso iniciado por la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, ALALC, en el año 1960, promueve la expansión de la integración de la región a fin de asegurar desarrollo económico y social, donde su objetivo final es el establecimiento de un mercado común latinoamericano. Objetivos principales y objetivos específicos: reducir y eliminar gradualmente las trabas al comercio recíproco de sus países miembros, impulsar el desarrollo de vínculos de solidaridad y cooperación entre los pueblos latinoamericanos, promover el desarrollo económico y social de la región en forma armónica y equilibrada a fin de asegurar un mejor nivel de vida para sus pueblos, renovar el proceso de integración latinoamericano y establecer mecanismos aplicables a la realidad regional, crear un área de preferencias económicas teniendo como objetivo final el establecimiento de un mercado común latinoamericano. La función principal y función específica es promover la regulación del comercio recíproco de los países de la región, la complementación económica de sus países miembros, el desarrollo de acciones de cooperación que atribuyan la ampliación de los mercados nacionales. Como específicas tenemos que los gobiernos latinoamericanos, en su propósito de encontrar medidas de corrección impulsados por las exigencias de crear fuentes alternativas de empleo para una población con unas tasas altas de crecimiento que están entre los 2.6%. ¿Cuál es la gestión comercial del acuerdo? Con la entrada de vigor de la TEM en 1980, que constituyó la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, ALALC, el deseo integracionista de los países encontró variadas causas para su materialización, teniendo en cuenta que se estableció un área de preferencias económicas que desarrollan por medio de 3 mecanismos principales el tratado, con el fin de lograr un mercado común latinoamericano. Estructura del acuerdo. La ALADI desarrolla sus objetivos y materias mediante el funcionamiento de su estructura institucional, compuesta por 3 foros políticos. Aquí una muestra de los países que lo integran. Dentro de las fechas más representativas de la ALADI tenemos: en 1960, este organismo de integración se creó cuando se firmó el primer Tratado de Montevideo. Se logró un acuerdo inicial entre 7 países. En 1980, ALADI fue creada con la suscripción del Tratado de Montevideo. En 1998, 10ª reunión del Consejo de Ministros. República de Cuba fue aceptada como país miembro por la Resolución 51. En el 2009, 15ª reunión del Consejo de Ministros. Fue aceptada la adhesión de la República de Panamá al TM80 por Resolución 64. En 2011, 16ª reunión Consejo de Ministros, Nicaragua es aceptada como miembro de TM80. Actualmente avanzan con el cumplimiento de las condiciones. CARICOM. ¿En qué consiste el acuerdo? Es un mecanismo de integración establecido el 4 de julio de 1973. Sus principales temas son asuntos institucionales, facilitación del comercio, acceso a mercados de bienes y servicios, transporte y la solución de controversias comerciales regionales.
Objetivos principales y objetivos específicos. Principales: estimular la cooperación económica en el seno de un mercado común del Caribe, estrechar las relaciones políticas y económicas entre los Estados miembros, promover la cooperación educacional, cultural e industrial entre los países de la comunidad. ¿Cuál es la gestión del acuerdo comercial? Cada institución de la comunidad de este tratado estará formada por representantes de los Estados miembros. Cada Estado miembro designará un miembro del gobierno como su representante de cada institución. Cuando la conferencia crea alguna institución en uso de atribuciones conferidas en el inciso 2 del artículo 8 de este tratado, su composición será determinada por la conferencia de funciones y atribuciones. Las instituciones de la comunidad pueden dictar sus propios procedimientos, establecer comités asesores, agencias y otros cuerpos que estimen necesarios el eficiente desarrollo de sus funciones. También decidir la admisión de observadores o deliberaciones, representantes de estados no miembros y de otras organizaciones. Dentro de la estructura del acuerdo, los principales órganos de la Comunidad del Caribe son la Conferencia y el Consejo. La Conferencia es el órgano supremo de la organización y la integran los jefes de Estado y de gobierno de los países miembros. Su principal responsabilidad es trazar la política de la comunidad. También se encarga de autorizar la firma de tratados entre la Comunidad del Caribe y otras organizaciones de integración. Estos son los países que lo integran. Dentro de las fechas más relevantes tenemos: en 1965, 3 países del Caribe, Antigua y Barbuda, Barbados y Guyana, suscribieron el Tratado de Dickinson Bay. En 1968, Tratado de Santo John, Carita, se amplió en 8 miembros más: Trinidad y Tobago, Dominica, Granada, San Cristóbal, etc. En 1971, Belice se unió al tratado. En 1973, CARICOM reemplaza Carita y se suscribe el Tratado de Chaguaramas en Trinidad, Tobago, y CARICOM reemplazó a Carita. En 1977, Cámara de Compensación Multilateral de CARICOM, se crea la Cámara de Compensación Multilateral con sede en el Banco Central de Trinidad y Tobago. En 1983, Bahamas se incorpora a CARICOM con 13 países miembros de la comunidad, pero no participa en su mercado. En 1989, Declaración de Granada, CARICOM se propuso establecer un mercado único y con una economía única. En 1995, Surinam ingresa como 14 país miembro de CARICOM y de su mercado común. En 1997, Haití solicitó ingreso como 15 país miembro de CARICOM. Mercosur. ¿En qué consiste el acuerdo? El Mercado Común de Mercosur es un proceso de integración regional constituido inicialmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el cual fases posteriores han incorporado Venezuela y Bolivia, esta última en proceso de adhesión. El Mercosur es un proceso abierto y dinámico. Desde su creación tuvo como objetivo principal propiciar un espacio común que integrara oportunidades comerciales y de inversiones a través de la integración competitiva de economías nacionales al mercado internacional. Como objetivos, tenemos que el Mercosur toma decisiones a través de 3 órganos: el Consejo de Mercado Común, CMC, órgano superior de Mercosur, el cual conduce políticamente el proceso de integración; el Grupo Mercado Común, GMC, que vela por el funcionamiento cotidiano del bloque; y la Comisión de Comercio, CCM, encargada de la administración de los instrumentos comunes de política comercial. Asistiendo dichos órganos, existen más de 300 foros de negociación en más de diversas áreas, las cuales integran los representantes de cada país miembro y que promueven iniciativas para ser consideradas como órganos decisorios. Como función principal tenemos la coordinación de políticas macroeconómicas sectoriales de los Estados miembros del Mercosur respecto a la política industrial, monetaria, fiscal, comercial, política agrícola, política de comunicación, de servicios y de transportes. También cabe destacar que influye en armonizar la confirmación de Estados miembros para su legislación en áreas concernientes para alcanzar un fortalecimiento en el proceso general de la integración. Los países que lo integran actualmente son Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela.
Dentro de las fechas más representativas tenemos 1985, Argentina y Brasil suscriben la Declaración de Foz de Iguazú, piedra basal Mercosur. Acta de integración Argentina-Brasil en 1986, firman el Acta de integración Argentina-Brasileña. En el 88, Acta de Alborada, Uruguay se suma al proceso de integración regional. Tratado de integración, cooperación y desarrollo. El tratado fijó un plazo de 10 años para la remoción gradual de asimetrías. En 1990, Acta de Buenos Aires. Acelerar cronograma de integración, fijando la fecha al 31 de diciembre de 1994 para conformar mercado común. En 1991, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se firma el Tratado de Asunción, adopta el nombre de Mercosur y da una estructura institucional. En 1996, Chile formaliza su asociación a Mercosur durante la 10ª reunión de Cumbre de Mercosur. Bolivia formalizó su adhesión como Estado asociado en la 11ª reunión. En el 2003, Perú formaliza su asociación al Mercosur por la suscripción del Acuerdo de Complementación Económica. En 2004, Colombia, Ecuador, Venezuela formalizaron su asociación al Mercosur mediante la suscripción del Acuerdo de Complementación. En 2006, Venezuela firma con el resto de miembros Mercosur el protocolo de adhesión de Venezuela al Mercosur. En 2012, Venezuela se da plena ratificación que Venezuela queda como miembro pleno. UNASUR. ¿En qué consiste el acuerdo? La Unión de Naciones Suramericanas es un mecanismo de concertación e integración creado el 23 de mayo de 2008 en Brasilia, mediante el Tratado Constitutivo de UNASUR, cuyo objetivo es desarrollar un espacio suramericano integrado en términos políticos, sociales, económicos, ambientales y de infraestructura, que fortalezca la identidad de toda la región. Algunos objetivos principales: el fortalecimiento del diálogo político entre los Estados miembros que asegure un espacio de concertación para reforzar la integración suramericana y la participación de UNASUR en el escenario internacional. La integración financiera mediante la adopción de mecanismos compatibles con las políticas económicas y fiscales de los Estados miembros. El desarrollo de mecanismos concretos y efectivos para la superación de asimetrías, logrando así una integración equitativa. ¿Cuál es la gestión del acuerdo comercial? Veamos una estructura del acuerdo. Actualmente los países que lo integran son Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Dentro de las fechas más relevantes tenemos, en el 2000, primera reunión de presidentes de América del Sur, Brasilia, presidente brasileño, declaración de Brasilia. En 2002, segunda reunión de presidentes de América del Sur para impulsar acciones de coordinación y cooperación. En el 2004, declaración de Cusco, se crea la Comunidad Suramericana de Naciones. En 2005, la primera reunión de jefes de Estado de la Comunidad Suramericana de Naciones en Brasilia. En 2007, cambio de nombre a UNASUR, se crea un Consejo Energético Suramericano. En 2008, la reunión extraordinaria del Consejo de Jefes se aprueba el Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas. En el 2009, la República de Ecuador asume la presidencia de UNASUR. En el 2010, la reunión extraordinaria de jefes de Estado se suscribe a la Declaración de Solidaridad de UNASUR con Haití ante las consecuencias del terremoto. En 2011, se inician formalmente las actividades en la sede de Secretaría de la UNASUR en Quito. Y por último, en 2012, la reunión ordinaria del Consejo de Relaciones Exteriores se aprueba el presupuesto de la UNASUR para el año 2011-2012 y el presupuesto anual. COMESA, Mercado Común Africano. Esta es la relación de algunos de los países que lo integran. Como objetivos específicos tenemos la liberación del comercio exterior y la cooperación aduanera en toda la región de COMESA, mejorar la administración de transportes internacionales, crear un ambiente propicio y jurídico que fortalezca el crecimiento del sector privado. Algunos órganos que lo conforman: la Conferencia de Jefes de Estado de Gobierno, el Consejo de Ministros, el Comité de los Estados Gobernadores en Bancos Centrales, el Comité Intergubernamental, los comités técnicos y la Secretaría. De las fechas más representativas tenemos 1961, se funda la OCDE con 20 países miembros con la idea de cooperación económica regional. En 1965, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África, CEPA, convocó una reunión ministerial de los estados de reciente independencia. En 1978,
En una reunión de ministros de Comercio, Finanzas y Planificación de Lusaka, se recomendó la creación de una creación económica subregional. En 1981, en Lusaka se firmó el Tratado Consecutivo de la BPTA. En 1994 fue fundada la BPTA, reemplazando la Zona Preferencial de Comercio que existió en 1981, conocido como la PTA. En 2013, la OCDE ha desarrollado un marco de medición e indicadores que ayudan a los países a dar seguimiento para su progreso hacia el crecimiento verde. MCI, Mercado Común Islámico. ¿Qué es? Es un acuerdo global, más que regional, como la composición de sus miembros refleja. Organización para la Cooperación Económica de 8. Es un foro sin ningún impacto adverso en los compromisos bilaterales y multilaterales de los países miembros, que emanen de su pertenencia a otras organizaciones internacionales o regionales. Consiste en establecer una organización que reuniera los países claves del mundo islámico y con dos fuertes características. Son parte del mundo en desarrollo y en el Islam constituye la religión profesada por la mayoría de su población. Además, actuar como una respuesta de los países musulmanes en contra de la exclusión global y una iniciativa para elevar su voz contra la marginación económica y la política de la comunidad internacional. Objetivo general: es el desarrollo socioeconómico de acuerdos con los siguientes principios: la paz en lugar de conflicto, diálogo en lugar de la confrontación, la cooperación en lugar de la explotación, igualdad en lugar de la discriminación. Objetivos específicos: busca mejorar la composición de los países de desarrollo en el marco de la economía mundial, diversificar y crear nuevas oportunidades en las relaciones comerciales, aumentar la participación en la toma de decisiones a nivel internacional y proporcionar mejores niveles de vida. Esto es alguna de la relación de los países que la conforman actualmente. Entre las fechas más representativas tenemos en 1945. Fundada el 22 de marzo por 7 estados, la sede se encuentra en El Cairo. En 1979, Egipto fue suspendido por haber firmado el Tratado de Paz. Egipto-Israel, la sede pasa a Túnez. En 1987, los estados restablecieron relaciones diplomáticas con Egipto. En 1989, Egipto vuelve a ser parte del tratado y la sede vuelve al Cairo. En 2007, este año ha sido denominado Año de la Unidad Nacional y de la Solidaridad Islámica. En 2011, Siria iba a ser despedida si no tenía la violencia contra los manifestantes civiles, pero empeoró la situación y se alejó de la organización. Libia fue suspendida. En 2013, israelíes y palestinos se disponen a proseguir las negociaciones de paz en el Medio Oriente. SGP, Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias. ¿Qué es el SGP? Es un programa de preferencias comerciales que tiene como propósito promover la diversificación de las economías de los países en desarrollo. ¿Qué es y en qué consiste? Es un sistema unilateral, temporal, que establece preferencias relativas a la extensión de aranceles. La estructura del SGP es de la siguiente manera. Estos son algunos de los países participantes. Entre las fechas más relevantes tenemos en 1968, creación del sistema SGP por Conferencia de las Naciones Unidas. En 1971, la Unión Europea decide implementar las primeras preferencias arancelarias alrededor de 180 países. En 1971 entra en vigencia el SGP. En 1992 se unen a este Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. En el 65 se genera un único reglamento plurianual. Contempla todos los productos de 1995 a 2005. En 2005 la Unión Europea adopta el nuevo reglamento del SGP. Y en 2008 Europa y Colombia presentan un superávit en la balanza comercial gracias al sistema SGP. OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. ¿En qué consiste? Es una organización internacional intergubernamental que se agrupa a los países más industrializados de la economía de mercado. Los representantes de los países miembros se unen para intercambiar información y armonizar políticas. ¿Cuál es su función principal?
realizar una mayor expansión posible de la economía y el empleo con progreso a nivel de vida dentro de los países miembros, manteniendo la estabilidad financiera y constituyendo así el desarrollo de la economía mundial. Este es alguno de los países que la conforman. Su objetivo principal es fomentar la cooperación y el desarrollo de las políticas económicas y sociales que permiten mejorar la vida de los ciudadanos. Esta es una de las estructuras que podemos denotar. Como objetivo general tenemos realizar la mayor expansión posible de la economía y el empleo, contribuyendo así al desarrollo de la economía mundial. Objetivos específicos: contribuir a una sana expansión económica en los países miembros en vías de desarrollo económico, contribuir a la expansión del comercio mundial sobre una base multilateral y no discriminatoria conforme a las obligaciones internacionales. Dentro de las fechas más representativas tenemos, en 1948, Plan Marshall, creado por la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. En 1960 se firma el convenio para confirmar la OCDE. En 1994 ingresó México a la OCDE. En 2009, la OCDE invita a Chile oficialmente para ser miembro. En el 2010, la OCDE anuncia oficialmente la invitación de Eslovenia, Estovenia e Israel a formar parte de la organización como miembros. APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. ¿En qué consiste? En consolidar el crecimiento y la prosperidad de los países del Pacífico, coordinando la economía y la cooperación entre sus integrantes. ¿Qué funciones? Los ministros de la APEC acordaron en 2001 fortalecer el progreso de la revisión en los países con el plan de aumentar su competitividad y su transparencia. ¿Cuál es el objetivo general? Reducir las barreras al comercio de bienes, servicios y a los flujos de inversión. Objetivos específicos: mantener el crecimiento económico regional y el desarrollo para un bien común de sus pueblos, acentuar las ganancias positivas, regionales e internacionales, derivadas de la creciente independencia económica. Esta es una relación de los países que la conforman. De las fechas más representativas tenemos 1989, se crea la APEC. En 1992 se emitió la Declaración de Singapur, con la que se creó el Área de Libre Comercio de la ANCEA. En 1993 se realiza la primera reunión de líderes de la APEC. En 1994 se firma una declaración en la que se dibuja la creación de una región abierta sobre la base de liberación del comercio, las inserciones y la cooperación para el desarrollo. En 1995 se firmó un tratado que crea una zona libre de armas nucleares. En 2001 se firma un acuerdo que lleva el nombre de la ciudad de China e impulsa la APEC. En 2011, la embajadora de Colombia en Japón es designada como embajadora en Asunto Especial para los Asuntos IPEC. En 2014, los ministros de las economías de la APEC se reúnen en China para hacer frente a los asuntos relacionados con los océanos. De las fechas más representativas tenemos 1989, se crea la APEC. En 1992 se emitió la Declaración de Singapur, con la que se creó el Área de Libre Comercio de la ANCEA. En 1993 se realiza la primera reunión de líderes de la APEC. En 1994 se firma una declaración en la que se dibuja la creación de una región abierta sobre la base de liberación del comercio, las inserciones y la cooperación para el desarrollo. En 1995 se firmó un tratado que crea una zona libre de armas nucleares. En 2001 se firma un acuerdo que lleva el nombre de la ciudad de China e impulsa la APEC. En 2011, la embajadora de Colombia en Japón es designada como embajadora en Asunto Especial para los Asuntos IPEC. En 2014, los ministros de las economías de la APEC se reúnen en China para hacer frente a los asuntos relacionados con los océanos. Vimos la importancia de los acuerdos comerciales en pro y mejora de una integración mundial. Muchas gracias.